Bienvenido a una lección sobre cómo escribir base 10 números en bases diferentes. El sistema base es la estructura dentro de la cual contamos. La manera más fácil de describir un sistema base es pensar en nuestro propio sistema base 10. El sistema base 10, que llamamos el sistema decimal, requiere un total de 10 símbolos o dígitos diferentes para escribir cualquier número. Son de curso 0 a través de 9, anunciados aquí. El sistema decimal también es un ejemplo de un sistema de base posicional, que simplemente significa que la posición de un dígito da su valor lugar. No todas las civilizaciones tenían un sistema posicional, aunque tenían una base con la que trabajaron. En nuestro sistema base 10, un número como 5.783.216 significa para nosotros porque somos familiares con el sistema y sus lugares. Podemos tomar este número y asignar cada uno de sus dígitos un valor. Una manera de hacer esto se da en la tabla. Aviso como los 5 representan 5 millones, que también podemos escribir de 5 por 10 al 6. Los 7 representa 700.000 Siemens, que también podemos escribir de 7 por 10 al 5, y tanto. Aviso como determinar el valor de cada posición o lugar. Podemos tomar nuestra base 10. Comenzando con 10 al 0, que nos daría 1, y luego aumentará el exponente por 1 para determinar los valores del lugar. 10 al primer nos da el valor de 10 lugares, 10 al segundo nos da los cientos, 10 al tercer nos da los miles, y tanto. Sin embargo, base 10 no es la única opción que tenemos. Prácticamente cualquier integer positivo mayor que o igual a 2 puede utilizarse como base para un sistema de números. Dichos sistemas pueden funcionar como el sistema decimal, excepto que el número de símbolos será diferente, y cada posición dependerá de la base misma. Por ejemplo, supongamos que adoptamos un sistema de base 5. Los únicos dígitos modernos que necesitaríamos para este sistema son 0, 1, 2, 3 y 4. Para determinar los valores del lugar en tal sistema, tomaremos la base 5, comenzar con 5 a 0, lo que nos daría el único valor del lugar, y luego comenzar a aumentar el exponente por 1. 5 al primer nos daría el valor de los 5 lugares, 5 al segundo nos daría el valor del lugar 25 Siemens, 5 al tercer nos daría el valor del lugar 125 Siemens, y así siguiente. Entonces, al conocer la base, podemos determinar el valor de cada valor de lugar. Como ejemplo, 4322 sabemos en la base 10, que podemos indicar con un pequeño 10 aquí. Los 4 significa 41000, los 3 significa 300. Los 2 aquí significa 210, y este 2 significa 2 unos. Pero si cambiamos esto a la base 5. Ahora el 4 representa 4,5 a los 3 grados, o 4125 Siemens, los 3 indica 3,5 a los 2 grados, o 25 Siemens, este 2 aquí significa 2,5 a los primeros, o 2,5 Siemens. Y este 2 significa 2,1 Siemens, así que si queremos determinar el valor de este número en la base 10, podemos hacerlo multiplicando el dígito por su valor lugar como vemos aquí. Entonces, si simplificamos de la manera correcta, notifique cómo obtenemos 587 en la base 10, entonces, podemos decir que 4322 en la base 5 igual 587 en la base 10. Pero en esta lección nos centraremos en cómo convertir un número en base 10 a una base diferente. Ahora vamos a usar lo que se llama el método restante. En otro video miraremos cómo podemos usar decimals para hacer estas conversiones con una calculadora. Para que el método restante, convertir la base 10 a la base b, número 1, encontraremos el máximo poder de la base que se dividirá en el número dado al menos una vez, y luego dividir. Paso 2. Escribiremos por toda la parte número, luego usar el restante de la división en el próximo paso. Paso 3. Repetiremos el paso 2, dividiendo por el siguiente poder más alto de la base b, escribiendo toda la parte del número, incluyendo 0, y usando el restante en el próximo paso. Paso 4. Continúe hasta que el restante es más pequeño que la base. Este último restante será el único lugar. Paso 5. Recoge todas sus piezas enteras para obtener el número en la notación base b. Así que echemos un vistazo a dos ejemplos. Queremos convertir la base 10 número 83 a la base 2. Para comenzar, me gustaría dividir los valores del lugar en la base 2. Para empezar con 2 al poder 0, que igual 1, y luego aumentaremos el exponente por 1 para encontrar varios valores más lugares.
So 2 al primer igual 2, 2 al segundo igual 4, 2 al tercer igual 8, 2 al cuarto igual 16, y así siguiente. Esto indica los valores del lugar para la base 2. Y ahora estamos buscando el poder más alto de 2 que se dividirá en el número de Dar, 83, al menos una vez. Aviso que eso sería 2 al 6, o 64, porque el 2 al 7 sería demasiado grande. Debido a que sabemos que 2 al 6 es el poder más alto de 2 que se divide al menos una vez en 83, sabemos que nuestro número en la base 2 va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Vamos adelante y deje la habitación para los 7 dígitos. Y ahora comenzaremos a dividir. Dividiremos 83 por 64. 64 se divide una vez en 83. 1 por 64 es igual a 64. Aviso, aquí tenemos un restante de 19. Todo el número parte de nuestro cociente, en este caso 1, nos da el dígito en el 2, al valor del sexto lugar, que está aquí. Ahora repetimos el proceso con 19. Estamos buscando la mayor potencia de 2, que se divide al menos una vez en 19. El aviso 2 al quinto es demasiado grande, lo que significa que tendremos el valor 0 exaneutones el 2 al quinto lugar. Y luego pasamos del 2 al 4, que es 16. 16 se dividirá en 19 al menos una vez. Así que ahora tomaremos 19 y dividir por 16. Va en una vez. Y ahora tenemos un restante de 3. Así que todo el número 1 nos da el dígito en el valor 2 al cuarto lugar, que está aquí. Y repetimos el proceso con 3. Vamos a encontrar el poder más alto de 2 que se dividirá al menos una vez en 3. Bien, 2 al 3, o 8, es demasiado grande, lo que significa que tendrá un 0 exaneutones el valor del 2 al 3 grados lugar, que está aquí 2 al segundo, o 4, también es demasiado grande, tanto tendremos otro 0 exaneutones este valor de lugar, que nos trae a 2 al primero, o 2. So 3 dividido por 2 igual 1, 1 por 2 del curso igual 2, restringamos el restante 1. Este 1 entra en el 2 al 1, o el valor de 2 lugares. Que está aquí este restante es menos que la base, que nos da el dígito en el valor del lugar, que estaría aquí. Entonces, lo que encontramos es 83 en la base 10 igual 1.010.011 en la base 2. Por supuesto, si queremos verificar esto, podemos ir en el orden inverso, que ya he hecho para ahorrar algo de tiempo. Y así que este está en el valor 2 al sexto lugar, este aquí está en el valor 2 al cuarto lugar, este se encuentra en el valor 2 al primer lugar, y finalmente este se encuentra en el valor del 2 al cero lugar. Encontramos la suma de estos productos. Nos da 83 en base 10. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Queremos convertir la base 10 número 2973 a la base 6. Tan otra vez, primero queremos encontrar los valores del lugar comenzando con 6 a 0, aumentando el exponente por 1, para encontrar varios valores del lugar a la izquierda, que vemos aquí. 6 al primero, 6 al segundo, 6 al tercero, 6 al cuarto, y tanto. Acabo de notar que esto debe decir, solo usamos 0 al 5 para la base 6, no la base 2. Y ahora comenzamos por determinar la mayor potencia de 6 que dividirá al menos una vez en 2973, que sería 6 al 4, porque 6 al 5 sería grande, lo que significa que nuestro número en la base 6 va a tener 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, así que 1, 2, 3, 4, 5. Ahora comenzamos dividiendo 2973 por 6 al 4, o 1296. Esto se divide en dos veces. 2x nuestro divisor igual 2592, y esta diferencia con el restante es 381. Entonces, todo el número de 2 nos da el dígito en el valor del 6 al cuarto lugar, que está aquí. Ahora repetimos el proceso usando el restante de 381. Queremos encontrar la mayor potencia de 6 que dividirá al menos una vez en 381.
Y avisar cómo dividiría 216 al menos una vez en 381. Así que dividiremos por 216 para encontrar nuestro próximo dígito. 216 pasa una vez al 381, restringamos. El restante es 165. So un hexasiemens nuestro próximo dígito. Ahora repetimos de nuevo. Queremos determinar la mayor potencia de 6 que dividiría en 165 al menos una vez. Y aviso como el 6 al 2, o 36, dividirá al menos una vez en 165. Así que tomamos 165 y dividimos por 36. 36 entra en 165 4 veces. 4 por 36 es igual a 144, con un restante de 21. Así que nuestro dígito siguiente es 4, que estará en el valor del 6 al segundo lugar, o aquí. Repetir usando 21. 6 se divide al menos una vez en 21, así que tomaremos 21 y dividir por 6. 6 se divide en 21 3 veces. 6 por 3 es igual a 18. Restringamos, aviso aquí nuestro restante es 3, menos que nuestra base de 6. Por lo que realmente estamos hechos. El próximo dígito sería este 3, todo el número de nuestro cociente, y el último dígito en el único valor del lugar es nuestro restante menor que la base de 3. Así encontramos que 2973 base 10 igual 21.433 hexanewtones la base 6. Y de nuevo, para verificar esto, podemos ir en la dirección opuesta. Podemos tomar nuestro número en la base 6 y escribir cada valor del lugar. Así que este 2 representa 2 por 6 al cuarto. Este 1 representa 1 por 6 al 3 grados. Este 4 representa 4 por 6 al 2 grados. Este 3 representa 3 por 6 al 1 grado. Y finalmente este 3 representa 3 por 6 a 0. Simplificando, podemos verificar esto igual 2973 de hexanewtones base 10. Espero que hayas encontrado esto útil.